estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que con sede aquí en el municipio de Santa Eulalia, vamos a dar a conocer una propuesta pedagógica que se basa sobre el desarrollo de aprendizaje a través de los valores, porque nosotros nos damos cuenta de que es una necesidad para el proceso de aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Como primer aspecto tenemos lo que es un contenido temático, tenemos el planteamiento de la necesidad, tenemos una justificación, el por qué vamos a llevar a cabo esta propuesta, tenemos el objetivo general, que es lo que pretendemos alcanzar con esta propuesta. Además tenemos los objetivos específicos, lo que sí realmente, qué es lo que en sí queremos lograr, qué es lo que queremos alcanzar a través de esta propuesta pedagógica para el proceso de los aprendizajes. Seguidamente tenemos la planeación de la propuesta, tenemos un plan, en qué momento, cómo lo vamos a ejecutar, cómo vamos a desarrollar esa propuesta, de qué forma se va a llevar a cabo la ejecución de la propuesta, y al finalizar tenemos las conclusiones, en qué acuerdo, cómo se logró, en qué forma se va a llevar a cabo, qué es lo que se pretendió alcanzar, y por último tenemos las recomendaciones, qué seguimiento posterior se va a desarrollar, se va a hacer o cómo lo vamos a llevar a cabo para lograr el objetivo propuesto o el objetivo trazado en cuanto a la propuesta ya planteada. Es lo que queremos trabajar sobre eso, y cada uno de los integrantes del equipo va a estar desarrollando cada uno de los contenidos temáticos que está contemplado en esta propuesta pedagógica. Planteamiento de las necesidades. En este caso está el cambio de paradigmas educativas. ¿Qué nos quiere decir esto? De que en el cambio de paradigmas educativas se tiene que dar un cambio. Si nos damos cuenta, en los años anteriores se ha utilizado paradigmas que aún no lo podemos romper. ¿Por qué? Porque depende de la forma como se han educado los estudiantes de diferentes establecimientos, y también vamos a dar a conocer lo que son los valores, cómo han estado los valores entre la sociedad, más que todo entre los estudiantes, cómo lo han aplicado en la vida, en el hogar, en la sociedad. Y también tenemos establecer el vínculo de la educación con los valores. Como dije anteriormente, ¿cómo podemos relacionar los valores con la educación? Es necesario que la educación y los valores tengan una relación bastante amplia. ¿Por qué? Porque los estudiantes y profesores tienen que dar a conocer los valores a los estudiantes, para que de una forma los estudiantes van de la mano con sus propios valores y que sean personas de verdad formados de una forma ética, y que tengan esos valores bien fundamentados en su vida. Y también tenemos también tenemos la otra, que es deficiente práctica de los valores en la sociedad. Esto nos da a entender de que no solo en centros educativos se tiene que practicar los valores, sino que también se tiene que ir en la sociedad para que de una forma haya respeto entre los miembros de la sociedad, en donde nosotros nos vamos a ir desarrollando como seres humanos. Y también tenemos poco enfoque en los valores. ¿Qué nos da a entender eso, poco enfoque en los valores? Es de que no se ha dado mayor importancia a los valores. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día dice de que los valores ya no se deben practicar, pero en realidad eso no es cierto, porque una persona que no tiene valor, que no practica los valores, como por ejemplo un valor ético, eso tiene que ir a la par de un profesional, que lo tiene que poner en práctica como profesional. Y también tenemos el otro, lo conocido y lo desconocido. ¿Qué nos da a entender esto? De que habemos
de que conocemos en qué se fundamentan los valores y ya vemos, ya no nos damos esa importancia de conocer cuáles son nuestros valores que debemos practicar como seres humanos. Muchas de las veces practicamos valores, pero no sabemos qué nos quiere dar a entender cada una de ellas. Pero en ese caso tenemos que ser personas investigadores para poder conocer cada uno de los valores que aún no los conocemos. Y el otro es los valores en el hogar. Esto es muy importante porque sabemos que la familia es la base fundamental. Entonces, no solo eso, sino que también tiene que ir el valor junto a la familia, porque la familia, sin los valores, la familia no puede estar una familia conviviendo en paz, dar especialmente, por ejemplo, a los hijos se les vamos a dar amor, cariño. Entonces, a través de esos vamos a ir practicando desde el hogar y después vamos a partir en la sociedad y en los centros educativos. Entonces, a continuación veremos una justificación del por qué es que damos esta propuesta y el para qué. Bien, conocemos bien que los valores morales, educativos y sociales son muy importantes para un buen desarrollo de aprendizaje en el hogar. Entonces, en los centros educativos, en la calle y en la sociedad en general, todo esto debe de abarcar los valores. Ahora, ¿pero por qué? Bien, dice que entonces, ¿para qué necesitamos nosotros conocer estos valores? Es la necesidad de conocer, practicar los valores son muy importantes para lograrlos, ya que si desarrollamos las competencias en los estudiantes del siglo XXI, involucrando todo lo que son los valores, por supuesto que va a haber un alce de porcentaje del nivel educativo en cada uno de los estudiantes, porque las competencias se van a estar logrando, ya que si los estudiantes logran comprender y practicar los valores como la responsabilidad, la disciplina, el respeto, la cooperación, entre otros, que utilizamos mayormente dentro y fuera del aula en el proceso de desarrollo de aprendizaje, por supuesto que el estudiante va a alcanzar un nivel de competencia mejor que uno en la que no se den los valores. Bien, entonces, por tal razón es importante entonces implementar todos los valores en centros educativos, principalmente en el hogar, ya que sabemos bien de que en la casa se educa, ¿verdad? Entonces necesitamos que los valores nazcan del hogar, que los valores se inculquen, se promuevan desde el hogar. Entonces esto quiere decir que involucraremos también a padres y madres de familia para poder lograr esta propuesta que nosotros queremos dar, que es implementando los valores, en la educación a través de los valores. Entonces, de eso se trata el porqué y el para qué de nuestra propuesta. Continuamos con los objetivos. El objetivo general dice de que es importante conocer, clasificar, comparar y practicar los valores. Por lo tanto, para que haya una buena educación en el siglo XXI, y dice de que para lograr un desarrollo pleno de aprendizaje en los estudiantes con pertinencia cultural, contextual, asimismo alcanzar las competencias de marco, eje, área y de grado o etapa que propone el currículo nacional base. Entonces hay que tomar en cuenta los valores para que uno pueda tener una educación de calidad. Más que todo sabemos que los valores es el cimiento de un aprendizaje significativo. Entonces hay que conocerlos y saber cuáles son los valores y como también hay que practicarlos.
Desde el hogar empezamos a aprender. Por lo tanto, hay que inculcar los valores desde el hogar y en los centros educativos para un cambio de paradigma. Sabemos que muchos de nosotros no practicamos los valores cuando en realidad son indispensables para un buen comportamiento, y sobre todo los estudiantes deben tener ese moral para que ellos aprenden mejor y para una buena educación en nuestro país. Eso es lo que pretendemos en el objetivo general. Objetivos específicos. Sabemos que los objetivos específicos son los resultados que vamos a tener ahora sobre los valores que los compañeros ya hablaron. Como primero tenemos acá es de conocer los valores morales, tanto en los centros educativos, en la sociedad. De igual forma tenemos acá de crear una clasificación entre los valores para definir el contexto en que se debe aplicar. Es decir, cuando uno tiene que practicar los valores es individualmente. Si uno está en el hogar, tiene que practicar los valores solamente en el hogar. Si uno tiene que estar en los centros educativos, pues allí también hay valores. En este caso tenemos la responsabilidad acá. De igual forma viene que vamos a comparar los valores, es decir, uno tiene que comparar. Cuando hablo de comparación, tengo un ejemplo sobre el respeto y la responsabilidad. Uno tiene una diferencia cómo hay que practicarlo. Acá tenemos lo que es practicar los valores dentro del contexto en que se desenvuelve, identificando los que aplican. Cuando uno practica los valores, tenemos que aplicarlo de una buena forma. Cuando una persona es irresponsable, pues allí no está practicando bien el valor. Cuando uno tiene que practicarlo, tenemos que hacerlo bien. Acá tenemos vincular los valores con la educación para alcanzar el desarrollo de competencias del contexto en que se desenvuelve. Cuando uno está en la sociedad, pues hay momentos donde las personas que nos rodean hablan mal, practican los valores de otra forma. Pues como un docente tiene que decir a los estudiantes cuál es lo que uno tiene que llevar a cabo. Cuando hablemos de la familia, si la persona no es responsable, hablemos del papá, digamos, porque a veces los padres son los que llevan o educan a sus hijos. Ya cuando el docente ya está en el centro educativo, ahí va diciendo, va practicando conforme los estudiantes pues van escuchando. En este caso, si uno anda o habla mal, el más se da con los niños aprendan de los mayores, ¿verdad? Para poder alcanzar las competencias, pues uno tiene que practicar estos valores. Dentro de todo este trabajo que se realizó, nosotros también tomamos en cuenta un modelo pedagógico, que la propuesta pedagógica que planteamos está basada desde diferentes críticos, y los críticos o los teóricos tenemos a Piaget, tenemos a Vygotsky, a Brunner, a Ausubel, Novak, Freire, también tenemos a Habermas, Lerena, Dussel y entre otros, que ellos brindan grandes aportes a la educación. En este aspecto nosotros tomamos el modelo pedagógico holista, que propone al estudiante en el centro del desarrollo de aprendizaje, y esto permite la vinculación permanente de las dimensiones socioeconómicas, culturales, ambientales, éticas, tomando en cuenta las experiencias también del participante. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿qué es el holismo o de qué se trata el modelo holista?
Es una estrategia comprensiva para estructurar la educación de todos sus aspectos. Como ya lo indicaba, que el centro de todo ese proceso es el estudiante. Es muy diferente a los otros modelos, o como decir también al modelo tradicionalista. Aquí lo que se requiere es de que el estudiante, él tiene que asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, y el objetivo de tal proceso es de que, más que todo, de que él despliegue de su potencial ilimitado a través de las experiencias directas de lo real. La educación holista es considerado como un nuevo paradigma. Se tienen que hacer cambios en la educación, cambios en que este estudiante sepa realizar todo lo que, o tenga la capacidad de realizar lo que él sabe. Tenemos aquí de que no se reduce a ser un método educativo, se caracteriza por ser una visión integral de la educación, e incluso podemos decir que el más allá, que es lo que más sabe el estudiante. Y para ello también esta educación holística tiene sus características. Una de las características es el propósito de la educación holista, que es el desarrollo humano. El ser humano posee una capacidad ilimitada para aprender, en donde nos indica también que el aprendizaje es un proceso de experiencia. Se reconocen múltiples caminos para obtener el conocimiento. El holismo también indica que el profesor y estudiante, que ambos están en un proceso de aprender. Aprender solo puede tener un lugar en un ambiente de libertad. Educar para una participación democrática. Educar también para una ciudadanía global y el respeto a la diversidad. Tenemos que el holismo tiene que ser una educación ecológica, una toma de conciencia planetaria. Y también dentro de ello está la espiritualidad, que es la experiencia directa de la totalidad o el orden interno. El holismo tiene también una visión educativa donde señala 4 tipos de aprendizaje que es muy necesario desarrollar, o que es muy necesario que el docente desarrolle en las comunidades o en los salones de clase en el siglo XXI. ¿Y cuáles son estos 4 tipos de aprendizaje? Tenemos aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser, y también se le implementa otro 5º aprendizaje, que es aprender a convivir. Entonces, esto es lo que se refiere este modelo pedagógico que nosotros tomamos en cuenta en esta tarea. Y como les indicaba, tenemos el holismo porque es un cambio, tiene otra visión muy diferente para poder preparar a los aprendices. Como aspecto siguiente en la propuesta pedagógica tenemos lo que es la mediación. La mediación pedagógica es el conjunto de estrategias, de los métodos o andamiaje construido por el docente, la cual va a favorecer a los estudiantes la adquisición de estructuras cognitivas que le va a posibilitar aprender. Esas estrategias o métodos son muy fundamentales. ¿Para qué? Para que el estudiante vaya aprendiendo o vaya a solucionar un problema de la mejor forma que va a enfrentar durante el proceso de aprendizaje. Como primer aspecto en cuanto a la mediación pedagógica tenemos la lluvia de ideas. Todos bien sabemos que la lluvia de ideas es una estrategia muy fundamental y grupal que va a permitir investigar un orden de información acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema determinado. Esto se parte de una pregunta central acerca de un tema, una situación o un problema, en donde todos los estudiantes tienen que dar sus conocimientos, lo que ellos saben sobre esta estrategia. Como un segundo aspecto tenemos lo que es el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es un organizador gráfico muy utilizado en nuestro medio para un mejor proceso de aprendizaje, ya que este cuadro sinóptico permite organizar y clasificar las informaciones. Esto se caracteriza por organizar los conceptos de lo general a lo particular.
y para clasificar estas informaciones se van a utilizar las llaves. Como por ejemplo tenemos un tema que es la planta. De la planta salen las partes, las clases y todos los demás componentes que tiene la planta. Ese es el cuadro sinóptico. Como también tenemos lo que son los cuadros comparativos, que son estrategias muy elementales para el estudiante. El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante es que luego de hacer el cuadro comparativo es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. Se identifican los elementos que se desea comparar, los aspectos positivos, los aspectos negativos de ambos temas, dependiendo la situación en donde se va a trabajar. Entonces ahí donde nos damos cuenta, entonces es muy elemental analizar sobre cada uno de los aspectos para ver realmente si coincide o no coincide. Por eso dice, es una comparación que se va a ir haciendo. También tenemos lo que son los diagramas de causa o efecto. El diagrama de causa y efecto es una estrategia que va a permitir analizar un problema identificando tanto sus causas como los efectos que produce. Esto se va a presentar a través de un diagrama en forma de pez. La mayoría tenemos conocimiento de un pescado. O sea que en la cabeza se coloca el título o el tema y después vienen los diferentes aspectos. Entonces, si nos damos cuenta en la realidad que en el proceso de aprendizaje hay causas. Muchas veces decimos, ¿por qué el estudiante no aprende? ¿Por qué el estudiante no desarrolla su propio conocimiento? Porque a veces hay causas que lo impiden que el estudiante lo va a ejecutar y sus efectos van a repercutir más adelante. Quizás las causas, podríamos decir que el problema es la desintegración familiar. Por supuesto, en este caso el estudiante no va a estar el 100% presente en la clase escuchando o desarrollando su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque él va a estar anuente de lo que va a estar pasando. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, eso es lo que es el diagrama de causa y efecto. Otro de los aspectos tenemos lo que se llama los mapas cognitivos. ¿Para qué sirven los mapas cognitivos? Los mapas cognitivos sirven para la organización de cualquier contenido escolar. Es muy elemental. Otra de las cuestiones es de que esos mapas cognitivos los va a auxiliar al profesor y al estudiante a enfocar al aprendizaje sobre actividades específicas. Son muy elementales. ¿Por qué? Porque va a ayudar al educando a construir significados más precisos, significados más importantes para él. Otra de las cuestiones es de que los mapas cognitivos permiten diferenciar, permiten comparar, clasificar, categorizar y secuenciar y además agrupar gran cantidad de documentos. Eso es muy elemental para el proceso de aprendizaje. Si realmente, en cuanto a la educación, queremos romper paradigmas, se tiene que trabajar bien con cada una de esas estrategias, la cual va a facilitar al estudiante para construir su propio aprendizaje. Uno de los elementos del equipo, ya lo decían, sobre lo que es el modelo holista. Eso es muy elemental, ¿ya? Aplicando cada una de esas estrategias. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta que el estudiante es el ente principal durante el proceso de aprendizaje. Otro de los puntos muy importantes son los mapas o el mapa conceptual. ¿Y quién lo propone el mapa conceptual? Tenemos conocimiento de que Nova y Golding en 1999 ellos implantaban lo que es el mapa conceptual. Esta es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico, ¿ya? De lo mayor a lo menor, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, eso es muy elemental.
y están unidas por líneas identificadas por palabras que establecen la relación que hay entre ellas. Se caracteriza por partir de un concepto principal del cual se derivan ramas que indican las relaciones entre los conceptos. El primer paso para eso es leer, la lectura y después la comprensión del texto para poder llevar a cabo el mapa conceptual. Primero uno tiene que leer el texto. Después de leer, no es únicamente leer y terminó, no, sino uno tiene que comprender realmente qué es lo que dice el texto. De ahí, a partir de eso, el estudiante va a iniciar a realizar lo que es el mapa conceptual. Estas son las estrategias que se pueden aplicar en esta propuesta que nosotros lo estamos llevando a cabo. Como también las estrategias tienen sus métodos. Tenemos un ensayo. ¿Qué es el ensayo? Recordemos que el ensayo es una forma particular de comunicar ideas lo más breve posible. El ensayo nos permite conocer el pensamiento de su autor. ¿Qué dice el autor sobre determinado tema? ¿Ya? Pero cuando uno va a estar leyendo, tiene que comprender y tiene que entender. Además, uno tiene que emitir su juicio sobre eso, cómo lo va a interpretar, cómo lo va a entender, que expresa con una gran libertad, pero sobre bases objetivas de información. El ensayo es un escrito generalmente breve, que expone sin rigor sistemático, pero con hondura y madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, ya sea filosófico, científico, histórico o literario. Eso es lo que nos habla un ensayo. Y además, no solo eso, ¿cómo vamos a dar a conocer? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a comunicar? Tenemos lo que es un taller. En un taller es una estrategia grupal en donde cada uno de los elementos del equipo va a hablar, va a dar a conocer lo que entendió, ¿verdad? Entonces podemos decir que el taller es una estrategia grupal que implica la aplicación de los conocimientos adquiridos en una tarea específica, generando un producto que es resultado de la aportación de cada uno de los miembros del equipo. Cada miembro, cada elemento del equipo lo va a entender de una forma diferente. Y aquí en el taller es donde se va a consensuar, se va a conjuntar para dar a conocer. Al realizar un taller se debe promover un ambiente flexible, contar con una amplia gama de recursos y herramientas para que los estudiantes trabajen el producto esperado. Es lo que se pretende lograr, dar a conocer el tema y posteriormente el estudiante va a aplicar. Realmente es ahí donde va a manifestar, entendió o no entendió. La duración de un taller es relativa a los objetivos perseguidos o las competencias a trabajar. ¿Qué competencias queremos alcanzar? ¿Qué es lo que pretendemos lograr en cada uno de los estudiantes? Por ello puede llevarse a cabo en un día o en varias sesiones de trabajo. Es importante que dentro del taller se lleve a cabo el aprendizaje colaborativo, para lo cual es ideal asignar roles entre los miembros de los equipos. Cada quien va a desarrollar un trabajo específico, ¿ya? Para que posteriormente lo van a conjuntar y dar a conocer si se logró el producto durante el taller. Si se logró es porque realmente estamos logrando la competencia que se trazó. De lo contrario, entonces es un fracaso. Eso es la función de un taller. Como también tenemos el estudio de casos. Como bien sabemos, que los estudios de caso constituyen una metodología que describe un suceso real o simulado. ¿Pero para qué? Para que el profesional va a aplicar todas sus habilidades, va a aplicar todos sus conocimientos para poder resolver un problema. Si el estudiante, si el profesional tiene todos esos recursos, es porque realmente está aprendiendo, está trabajando
y tiene esa capacidad para solucionar ese problema. El estudio de caso es una estrategia adecuada para desarrollar competencias, para ver realmente si es competente para darle solución al problema. En nuestro medio o en el proceso educativo hay muchos problemas que el estudiante o que el aprendiz enfrenta con su realidad. Ahora, ¿cómo se va a trabajar? ¿Ya? Se va a inducir, se va a guiar el estudiante para poder resolver sus propios problemas, pero sin antes el profesional tiene que ser competente para poder resolver los problemas. Tiene que utilizar todas sus potencialidades, tiene que aplicar todos sus conocimientos y habilidades para encontrarle solución a ese problema. Decíamos que en el nivel universitario es recomendable que los casos se acompañen de documentación o evidencias que proporcionen información clave para analizar o resolverlos. Se puede realizar de forma individual o grupal. Se tiene que para el desarrollo de eso, para llevar a cabo, se tiene que seleccionar una competencia para trabajar. ¿Qué competencia? Y con base de la competencia podemos investigar primero, ir a ver qué problema hay en cierta comunidad o en cierto estudiante. Como también otro de los métodos que se puede aplicar en esta propuesta pedagógica que nosotros hemos planeado, hemos platicado, es el aprendizaje basado en problemas. Todos, o la mayoría, tenemos conocimiento que el aprendizaje basado en problemas es una metodología en la que se investiga. Tenemos que investigar. De repente en ex establecimiento nos dice hay un problema, o con nuestros propios estudiantes nos damos cuenta que hay problema, o dentro de la familia, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a investigar. ¿Ya? Después de la investigación tenemos que interpretar. ¿Para qué vamos a interpretar? Para poder argumentar y poder proponer la solución. Por eso es aprendizaje basado en problemas. Entonces tienen ciertos aspectos que primero que se tiene que hacer es la investigación, seguidamente la interpretación. Vamos a argumentar para poder proponer la solución a uno o varios problemas, creando un escenario simulado de posible solución y analizando las probables consecuencias. El estudiante desempeña un papel activo en su aprendizaje, mientras que el docente es un mediador, es como un guía al estudiante para solucionar su problema. Los problemas deben alentar a los estudiantes a participar en escenarios relevantes al facilitar la conexión entre la teoría y su aplicación. Para llevar a cabo ese trabajo, se pueden formar equipos entre 3 y 7 alumnos en caso de que el problema así lo requiera, pero para poder formar los grupos de trabajo va a depender del problema. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, estas son las estrategias, la metodología o andamias que vamos a utilizar para poder lograr nuestra propuesta pedagógica, ya que se ha desarrollado sobre los valores. Y recordemos que los valores en el aprendizaje son fundamentales. ¿Por qué? Porque implica responsabilidad, implica respeto, implica puntualidad y además implica lo que es la sinceridad. Si yo no soy sincero, yo no voy a poder resolver un problema. Si yo no soy responsable, no voy a poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Estos son todo lo que se refiere a la cuestión de lo que es la mediación pedagógica. Partiendo del modelo pedagógico que hemos elegido para esta propuesta, vamos ahora a ver la planeación de la propuesta, de cómo nosotros queremos dar a conocer o aplicarla dentro y fuera del aula lo que es la propuesta. Bien, para ello entonces tenemos como primer punto nuestra competencia, lo que nosotros queremos lograr en los estudiantes.
Entonces, para ello, queremos que el estudiante dice, participa en la implementación de valores en las diferentes áreas de aprendizaje para mejorar la calidad de vida de todos y todas con eficiencia. Bueno, entonces, vamos a partir de esta competencia para poder lograr el modelo que nosotros planteamos en la propuesta y así alcanzar lo que es la propuesta pedagógica que nosotros queremos, que es desarrollar el aprendizaje a través de los valores. Bien, entonces, como hemos visto ya la competencia, tenemos también los indicadores de logro, lo que nosotros queremos que el estudiante logre con esta competencia que nosotros acabamos de proponer. Bien, en los indicadores de logro dice, visualiza los videos relacionados para definir qué son los valores. Vamos a tomar en cuenta algunos links de algunos videos de las redes para que los estudiantes puedan conocer un poquito más y profundizar su aprendizaje a través de los valores y conocerlos qué son realmente. Bien, ese es el primer indicador de logro. El segundo indicador de logro dice, crea una clasificación de los valores a través de un cuadro sinóptico para identificar las partes del todo. Bien, conocemos los valores, pero no conocemos entonces cómo están estructurados. Por ello entonces se va a realizar un cuadro sinóptico acá en este indicador de logro. En el tercer indicador dice, realiza una comparación de los valores creando un cuadro comparativo para poder aplicarlo en el contexto adecuado. Conocemos que hay diferentes valores, conocemos un sinfín de valores, pero no sabemos entonces cómo están estructurados, en dónde podemos aplicarlos, en dónde no aplican. Entonces, por ello es de que el estudiante va a desarrollar su aprendizaje a través de un cuadro comparativo de la clasificación de estos valores para poder aplicarlo, ¿verdad?, en un contexto adecuado. Bien, como cuarto indicador de logro acá tenemos identifica problemas y desafíos en su vida y en su entorno, creando un diagrama de causa y efecto y reflexiona sobre las diferentes opciones que tiene para profundizar en el problema identificado. En esta estrategia pues vamos a utilizar ya lo que son los problemas. Ahora, ¿por qué problemas? Porque como sabemos de que actualmente si no inculcamos, si no utilizamos los valores dentro del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, no vamos a alcanzar la competencia que nosotros queremos lograr. Por ello entonces es de que abarcamos y tomamos ya como un problema, es decir, que tenemos que buscarle una solución. Por ello es de que en esta estrategia se dan causas y efectos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que vamos a implementar esta estrategia. Otro indicador de logro dice, aporta propuestas de solución a problemas y desafíos aplicando el pensamiento lógico y reflexivo a través del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas, pues el compañero anteriormente lo ha explicado, ¿verdad? Entonces, lo que pretendemos acá, como he dicho anteriormente, los problemas en la educación están los valores. Los valores es un gran problema porque no lo estamos abarcando y es por ello que tomamos también en cuenta el holismo, porque el holismo abarca todo y une todo para poner al estudiante como centro de aprendizaje. Entonces vamos a incluir en este aprendizaje entonces lo que son los valores para que el estudiante pueda desarrollar su aprendizaje, pero entonces solucionando problemas. Entonces eso es lo que queremos lograr con este quinto desafío. Bien, entonces aquí dice la primera actividad que nosotros tenemos para realizar dentro de la planeación de la propuesta. Lo primero que nosotros queremos hacer para esta propuesta, dice, es conocer los valores, o sea, ¿qué son los valores? Por ello entonces decimos aquí de que dentro del grupo se puede hacer la lluvia de ideas, dar nuestros aprendizajes previos, nuestros conocimientos previos, lo que nosotros ya sabemos,
Entonces, posteriormente también visualizar videos que aparecen en las redes sociales, ¿verdad? O la internet, para darle una definición a lo que son los valores. Así empezaríamos con lo que es esta actividad número 1, dándole una definición. Para ello entonces decimos acá que los valores son un conjunto de principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Bueno, entonces, otra definición son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras. Esa podría ser algunas definiciones que nosotros estamos planteando en esta propuesta. Vamos entonces con la primera estrategia según lo que nos piden los indicadores de logro. Aquí dice de que nosotros tenemos que crear una clasificación entre los valores. En esta actividad entonces la estrategia que tenemos que utilizar es el cuadro sinóptico. Sabemos que el cuadro sinóptico es un organizador gráfico, por lo tanto nosotros tenemos que identificar las partes importantes del tema. Entonces tenemos el tema sobre los valores, y los valores se clasifican en, allí tenemos el cuadro sinóptico, están los valores morales, los valores éticos, los valores humanos inframorales, los valores terminales, también están los valores infrahumanos. Entonces, los valores morales son los siguientes: está la justicia, libertad y honestidad. Y también los valores éticos está lo que es el respeto, consideración, escuchar, aceptación, hermandad, amor, compasión, lealtad, y también está lo que es la solidaridad. Vamos entonces con los valores humanos inframorales. Ahí está también lo que es la economía, riqueza, éxito, inteligencia, prestigio, autoridad, prosperidad, conocimiento, arte. Estos son los valores humanos inframorales. Por lo tanto, hay que saber la clasificación o los tipos de los valores. Vamos entonces con los valores terminales. Allí está lo que es la responsabilidad, la amistad, el aprecio, armonía, autoestima, belleza, estabilidad, igualdad, paz, libertad. Los valores infrahumanos está lo que es el placer, agilidad, salud y fuerza. Con esta estrategia podemos clasificar los valores, que son muy importantes, clasificar las partes de los valores para que los estudiantes aprendan a clasificar o a comparar solo a través de estas estrategias. Crear una comparación entre los valores, esto nos da a entender de que vamos a comparar, cada valor tiene diferentes significados. Primero está clasificación, está valores morales, valores éticos, valores infrahumanos, valores inframorales, valores terminales. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿En dónde se aplican? ¿Qué diferencia existe entre las demás clasificaciones? Valores morales son conjuntos de normas, costumbres que son transmitidas en generaciones al individuo, que lo aplica durante su vida diaria. Y en este valor está la justicia, la libertad, la honestidad, y hay más, en donde se aplican en la sociedad en general. ¿Por qué? Porque este valor moral en nuestra sociedad se aplica la justicia, la libertad, la honestidad, porque todas las personas lo aplican en su vida diaria. Este se clasifica en de que el hombre es más humano. ¿Por qué? Porque los demás valores son diferentes a este valor, porque
el hombre lo hace pensar, hace las cosas antes de actuar. ¿Por qué? Porque hay una justicia, quien lo va a juzgar, tiene libertad, pero lo tiene que saber utilizar, honestidad, tiene que saber ser honesto con los demás, valores éticos. Nos lo dice de que se adquiere durante el desarrollo del individuo con las experiencias del entorno familiar, social, escolar y demuestra la personalidad del hombre. Y también cuáles son. Está respeto, la consideración, escuchar, aceptación, hermandad, amor, compasión, solidaridad. ¿En dónde aplicamos todo esto? Esto se aplica más en la personalidad de una persona. ¿Por qué? Porque valores éticos es lo que tiene que tener un profesional. Aunque no sea profesional, pero toda persona tiene que tener ético. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un respeto ante la sociedad. Tenemos que considerar a las demás personas en cualquier actividad. La aceptación en la sociedad. Tenemos que aceptar a las demás personas tal como son. En donde se aplican, ya anteriormente ya dije de que esto es en lo individual. Cada quien sabe cómo lo va a aplicar en su vida. La clasificación de es de que es profesional. Uno lo tiene que dar a conocer a través de sus actitudes. También está valores infrahumanos. Esto nos lo dice de que son aquellos que sí nos permiten perfeccionar especialmente al ser humano, y también hace inferior al ser humano y también a los animales. ¿Por qué está mencionando a los animales en este caso? Es de que no solo las personas tienen valores o debemos practicar valores, y también en los animales tenemos que respetarlos. No solo a las personas nos vamos a respetar entre nosotros, sino que a todo lo que nos rodea. Entre esos está el placer, la agilidad, salud y fuerza. ¿Por qué nos menciona a los animales acá y el ser humano? Es placer. Un animal tiene placer, o sea, es complacerlo. Igual salud. Un animal si un animal no está enfermo, no tiene ninguna clase de enfermedades, es que tiene una buena salud. Igual el ser humano o la persona no tiene ningún tipo de enfermedad, es de que tiene salud. Y las fuerzas, todos nosotros tenemos fuerza, igual los animales tienen fuerza, y todo esto, por eso se le menciona a los animales en este caso. Igual dije anteriormente, es de que se aplica al animal, y los animales lo alcanzan. ¿Por qué? Porque los animales tienen que satisfacerse, y también en las fuerzas, en la salud, y también se clasifica de que el hombre hace más inferior a este valor igual al animal. También tenemos el otro valor, que es valores inframorales. Este valor el animal ya no lo alcanza. ¿Por qué? Porque solo el hombre lo alcanza. En este caso sería de que el hombre es el que hace o propone lo que quiere lograr. En este caso está lo que es la economía, la riqueza, el éxito, la inteligencia y prestigio. ¿En dónde se aplica este valor?
se da en muchas ocasiones en un campo de trabajo, campo educativo, en varias ocasiones se puede dar este valor y también solo el hombre se lo propone alcanzarlo. Si el hombre propone practicar estos valores, el hombre sale exitoso, la persona es exitosa y puede ser que obtenga un prestigio en la sociedad. Y también hay otro valor que nos presenta en este momento, que es los valores terminales. Este valor es un fin de una meta que nosotros, las personas, hemos puesto durante varios años de nuestra formación en algún centro educativo o en alguna empresa. Esto también está la responsabilidad, la amistad, el aprecio, la armonía, igualdad, paz y libertad. Se demuestra en algún trabajo, en la calle, en el hogar. ¿Por qué? Porque esto en la familia es inculcar a las personas de nuestra familia de que se pongan metas. Quizás esto se clasifica en lograr una meta en largo o a corto plazo. Por eso se llama valores terminales, es donde uno propone y termina su meta. Entonces, es todo lo que son los valores en esta ocasión, pero para resumir todo esto es de que es muy importante tomar en cuenta esto, no solo en la sociedad, no solo en el hogar, sino que en el ámbito donde uno esté presente, tiene que aplicarlo en la vida diaria. Y también esto es muy importante inculcar en los niños o estudiantes, porque desde el principio que nace un niño no sabe distinguir lo bueno y lo malo. Por eso es necesario que esté el padre, la madre, para apoyarlo en lo necesario, para así tener personas bien formadas. Ahora viene la práctica de valores. Acá tenemos dos aspectos para poder explicarles sobre esta práctica. Primero tenemos el reglamento interno para propiciar la práctica y el segundo es realizar un diagrama de causa y efecto. Acá tengo un diagrama. Como primero, el título que contiene este diagrama, tengo lo que es la práctica de los valores. Como primero, o como el ser humano tenga un crecimiento personal, estamos hablando de los valores humanos inframorales. Es decir, acá cuando el individuo o el ser humano practica estos valores, va a tener un crecimiento personal de una buena manera. Como segundo tengo lo que es la personalidad. Cuando yo hablo de la personalidad, estoy hablando de los valores éticos. Mis compañeras dijeron anteriormente de que los valores éticos es un conjunto de comportamientos que el individuo posee. Por eso cuando ellos practican o cuando nosotros practicamos, tenemos una personalidad. Cuando uno lo practica, ahí va generando nuevos comportamientos. En este caso, cuando yo hablo de una buena conducta, pues al tenerlo tenemos que practicar los valores morales. Cuando estamos hablando de valores morales, estamos hablando de normas o costumbres que posee una persona para que pueda tener una buena conducta. Y cuando cuando el individuo tiene una buena relación, estamos hablando de los valores infrahumanos. Eso quiere decir de que uno tiene que relacionarse
tanto con animales, con personas que le rodean, ¿verdad? Como de último tenemos lo que es la sociedad. Cuando una persona está practicando los valores en la sociedad, estamos hablando de los valores terminales. ¿Por qué valores terminales? Porque uno se relaciona entre la sociedad, porque sin las personas que viven alrededor de, supongamos, de un individuo, no, pues ahí se puede adaptarse, ¿verdad? En este caso, para poder desenvolverse de estos valores. Tenemos la vinculación de los valores con la educación. En este aspecto, para esta actividad se sugieren realizar más que todo un aprendizaje basado en problemas, pero para ello nos vamos a basar en los 8 pasos que propone Morales y Landa. Pero también tenemos de que el aprendizaje basado en problemas, o el ABP, más que todo es una estrategia de aprendizaje centrado en una perspectiva constructivista, donde la adquisición del conocimiento y el desarrollo de las habilidades y actitudes tienen la misma importancia. El conocimiento, las habilidades y las actitudes no pueden estar desligados, sino que ellos tienen que estar unidos para poder trabajar esta estrategia o este ABP. Pero el ABP nos indica también que esto es un desafío para el estudiante. Es un desafío porque le va a obligar o lo obliga que se comprometa a fondo en la búsqueda de los conocimientos o en la búsqueda de sus propios conocimientos. Por eso se dice que el ABP es una estrategia de aprendizaje que permite producir cambios significativos, que es lo que se requiere, ese cambio significativo en el estudiante. Con anterioridad se indicó que el holismo también, que el centro de la educación es el estudiante, y también en el ABP nos indica que está centrado en el estudiante, pero para promover el desarrollo de una cultura de trabajo colaborativo. Esto también involucra a todos los miembros de un grupo en el proceso de aprendizaje, que tiene que promover esas habilidades interpersonales. Lo que requiere el ABP es involucrar a todos los miembros de un equipo y que todos estos miembros del equipo trabajen conjuntamente o trabajen, como lo indiqué, en equipo. Tenemos también de que tiene que trabajar en equipo, generando que desempeñen diferentes roles en las labores propias de las actividades diseñadas, que les permita que les permita adquirir conocimientos necesarios para enfrentar cualquier problema retador. El ABP también nos indica que promueve un aprendizaje integrado, como ya lo indicaba anteriormente, en el sentido que aglutina el qué con el cómo y el para qué se aprende. Se va a aprender para tener esa capacidad de desarrollar o tener esa capacidad de construir cualquier problema. Y para ello también tenemos los 8 pasos que les había mencionado, los 8 pasos de Morales y Landa. Como tenemos en la pantalla, tenemos estos 8 pasos, que el primer paso nos habla sobre leer y analizar el escenario de problemas. Es uno de los primeros pasos. ¿Y qué quiere decir esto o qué se indica con esto? ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que vamos a buscar con esto? Es de que el estudiante verifique su comprensión del escenario mediante la discusión del mismo dentro de su equipo de trabajo. Esto es lo que se busca o esto es lo que se quiere al ver el primer paso, o como ustedes tienen la oportunidad al leer el primer paso en donde indica leer y analizar el escenario de problemas. Tenemos también el paso 2. El paso 2, realizar una lluvia de ideas. Tenemos conocimiento, cuando yo menciono lluvia de ideas, tenemos conocimiento a qué se refiere. Se refiere a que los estudiantes usualmente tienen teorías, tienen hipótesis
sobre las causas del problema, de cualquier problema, o ideas de cómo resolverlo. Estas deben de enlistarse y serán aceptadas o rechazadas según el avance de la investigación. Esto es lo que tienen que hacer también el equipo de estudiantes, tener o realizar esa lluvia de ideas. El paso 3 también nos indica hacer una lista de aquello que se conoce. Se debe hacer una lista de todo aquello que el equipo conoce acerca del problema o también de la situación. Tenemos también el paso 4. El paso 4, como ustedes pueden visualizar, nos indica hacer una lista de aquello que se desconoce. Se debe hacer una lista con todo aquello que el equipo cree que se debe de saber para resolver el problema. Existen muy diversos tipos de preguntas que pueden ser adecuadas. Algunas pueden relacionarse con conceptos o principios que deben estudiarse para resolver la situación. El paso 5 nos indica hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema. Aquí nos indica también planear las estrategias de investigación. Es aconsejable que el grupo de estudiantes o los estudiantes elaboren una lista de las acciones que deben realizar para poder hacer un buen trabajo, porque ya al tener un listado bien elaborado, bien estructurado, entonces nosotros o el equipo de trabajo se va a dar cuenta por qué puntos van a iniciar o cuáles son los puntos que se van a trabajar. El paso 6 nos indica definir el problema. Se va a definir también el problema, pero para definir el problema la definición del problema consiste en un par de declaraciones que explique claramente lo que el equipo desea resolver, también lo que el equipo desea producir, que desean también responder o también probar o demostrar. Esto tiene que hacer el equipo, definir también bien el problema, porque si no se define el problema, entonces tal vez no se podría llevar una buena guía, o sea, más que todo, un buen trabajo. Tenemos el paso 7. En el paso 7 nos indica obtener información. En este paso 7, aquí el equipo o el estudiante tiene que localizar, acopiará, organizará, analizará e interpretará la información de diversas fuentes. En la actualidad tenemos diversas fuentes donde podemos nosotros requerir informaciones. Este trabajo también lo tiene que hacer el estudiante. Si es de que se basa en el ABP, tiene que tener muchas informaciones y hacer la comparación de todas las informaciones que se tienen. Tenemos el paso 8, presentar resultados. Aquí el paso 8 es lo último, donde el equipo presentará un reporte o hará una presentación en la cual se muestren las recomendaciones, en la cual también se demostrarán o se darán a conocer las predicciones, las inferencias o aquellos que se convierten en relación a la solución del problema. Siempre se tiene que presentar los resultados. Entonces, el equipo de trabajo, todos tienen que trabajar unidos, como lo indica el ABP. Entonces, esto es el ABP, como yo les indicaba, es un desafío que se le pone al estudiante y el estudiante lo tiene que trabajar o el equipo lo tiene que trabajar. Con esto también es muy importante esta estrategia. En la planeación de la propuesta, como hemos visto diferentes estrategias, pero también necesitamos ver cuántas sesiones vamos a estar trabajando entonces durante la planeación de esta propuesta. Entonces tenemos nosotros en la planeación 5 sesiones, en la cual pues como primera sesión tenemos nosotros lo que son los valores morales, en la segunda los valores éticos, en la tercera los valores infrahumanos,
En la cuarta tenemos los valores humanos inframorales, perdón. En la número 5 tenemos los valores terminales. Bien, entonces, en la primera sesión, lo que queremos dentro de la planeación de esta propuesta ya es el logro, ¿verdad? Investiga y socializa sobre los valores morales. El logro de la sesión número 2, dramatiza los valores que van acorde a la ética. En la número 3 tenemos realiza una guía de uso o práctica de los valores infrahumanos. En la sesión número 4 lo que queremos es exponer cuáles son y el contexto en que se deben aplicar los valores inframorales. En la sesión número 5, que son los valores terminales, se redacta un ensayo sobre los valores terminales. Ahora, en la parte estándar, vamos a ver ya lo que el intelecto del estudiante, si el estudiante realmente está alcanzando o si ha alcanzado lo que nosotros estamos proponiendo, si realmente está captando esas ideas, esos procesos de desarrollo, de aprendizaje. Vamos a ver aquí, como vemos ahí en la pantalla, tenemos ahí como identificación estándar, investigo y socializo los valores de una manera concreta. Estos son aspectos que queremos que el estudiante pueda aplicar durante el desarrollo de aprendizaje de los valores morales, que sería la sesión número 1. En la número 2 dice cumplo con los aspectos solicitados. En la número 3 logro el interés en la persona, en las personas y en la inferencia de los valores. En la número 4 expongo con claridad y argumento los valores humanos inframorales. En la número 5 cumplo con los requisitos para la redacción correspondiente de los valores terminales. Bueno, entonces esto es lo que realmente es como podríamos decir que iría dentro de una lista de cotejo para ver si realmente el estudiante se autoevalúe, ¿verdad? Si realmente está cumpliendo con lo que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? En el logro de cada sesión. Bien, en la actividad constructiva básica que tenemos en la identificación, tenemos ahí todos los procesos que hemos visto anteriormente: la lluvia de ideas, visualización de videos, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, el diagrama de causa-efecto, el aprendizaje basado en problemas. Esas son las actividades cognitivas que nosotros tenemos planificado con los estudiantes para poder desarrollar y captar ese tema, despertar ese interés que realmente hace falta en nuestra comunidad educativa, lo que son los valores. Por esa razón implementamos entonces lo que es el desarrollo de competencias o del aprendizaje, pero involucrando los valores, porque normalmente lo hacemos, desarrollamos el aprendizaje, pero no incluimos lo que son los valores de nuestra educación. Entonces es muy importante que nosotros los acoplemos a cada competencia para que también nosotros podamos desarrollar el aprendizaje de una manera significativa. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Porque los valores normalmente los aplicamos en lo que es el área de formación ciudadana. En esta planeación no pretendemos que se abarque solamente en ese área, sino que se involucren todos estos valores dentro de las demás áreas que nos brinda el currículum nacional base, en las cuales pues, nos propone competencias. Pero nosotros vamos a incluir estas competencias dentro vamos a incluir estos valores dentro de las competencias. Entonces, por ello es de que tenemos estas actividades básicas que nosotros queremos lograr en el cognitivismo, ¿verdad? O sea, la aplicación entonces de los valores dentro de la educación, ya que como mencionaba, pues con estos valores podemos nosotros
crear un aprendizaje significativo en el estudiante y, por supuesto, desarrollar de una manera eficiente las competencias en cada estudiante. Las conclusiones sería la primera, los valores son principios que tenemos que aceptar y practicar para una buena expresión de nuestro actuar y de nuestras actitudes que debemos reflejar en nuestra familia, en la sociedad, en el centro educativo. Solo así juntos podremos cambiar paradigmas de la educación en el siglo XXI. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos valores y hay que practicarlos más que todo en el hogar, en la sociedad y en los centros educativos para que así haya una buena educación en el siglo XXI. Solo así podemos cambiar los paradigmas tradicionales. Vamos con el siguiente. Los valores deben ser trabajados con los padres de familia, en donde vive y comparten las personas. Desde ahí deben inculcar los valores. Luego corresponderá a las comunidades y centros educativos fomentar e inculcar los valores, ya que las nuevas generaciones requieren una educación de calidad. Sobre todo hay que tomar en cuenta los valores implementándolos a través de estrategias. Entonces, en diferentes ámbitos donde participa la persona, hay que tomar en cuenta los valores, especialmente en la familia. Los padres de familia tienen que trabajar con los valores, tienen que inculcar los valores en sus hijos para que así lo practiquen y que se dé el reflejo de la práctica de los valores y también en el centro educativo. Las recomendaciones de esta propuesta pedagógica, como primero tenemos acá, los facilitadores expliquen, describan y apliquen los valores implementando estrategias pedagógicas adecuadas en las instituciones. Es decir, los facilitadores tienen que explicar, describir estos valores en cada establecimiento de acuerdo de las estrategias. De igual tenemos otra recomendación, dice de esta forma: los facilitadores promuevan de manera permanente los valores aplicándolos en diferentes modalidades de enseñanza. Es decir, los facilitadores tienen que usar estrategias, métodos para poder explicar o clasificar estos valores de acuerdo a la competencia, en este caso, para que puedan entender o conocer estos valores que se utilizan en los establecimientos. Tenemos otra recomendación que dice de esta forma: centralizar las competencias, involucrando los valores en los diferentes momentos de desarrollo de aprendizaje. Acá tenemos que, más que todos los docentes, tienen que buscar la manera cómo hay que involucrar estos valores a los estudiantes. De esa forma vamos obteniendo nuevos aprendizajes de acuerdo de las competencias que uno adquiere con los estudiantes.